Hola, buen día. Vamos a continuar con el capítulo de electricidad, magnetismo y electromagnetismo. Nos habíamos quedado por esta parte de aquí, los iconos con los cuales se identifican los componentes eléctricos que se pueden encontrar en un circuito eléctrico, los símbolos, ¿verdad? Y funciones de cada uno de ellos. Vamos a continuar con el siguiente tema. Dentro de lo que son circuitos eléctricos, podemos tener circuitos en serie, como este. Ustedes pueden ver, están en serie todos los elementos, en este caso las resistencias están en serie. ¿Verdad? La corriente es la misma por todas las resistencias, porque hay una sola ruta para llegar hacia todas las resistencias. De igual forma, nosotros podemos tener circuitos en paralelo, en los cuales la corriente viene desde la fuente y se distribuye a través de diferentes bifurcaciones o de caminos para llegar a las diferentes resistencias. Entonces, en este caso, la corriente no es la misma. Lo que es igual en todo el circuito o en todas las resistencias es el voltaje. El voltaje en esta resistencia es el mismo que el voltaje de aquí y es el mismo que el voltaje acá. ¿De acuerdo? En el circuito en serie lo que es lo mismo es la corriente, el voltaje es diferente en cada una de las resistencias dependiendo de su valor. Y en el circuito paralelo lo que es igual es el voltaje y la corriente es diferente. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que es el circuito en serie. Un circuito en serie contiene tres elementos resistivos, o sea, tres resistencias que tienen valores de 8, 12 y 15 ohmios. Ohmio es la unidad para medir la resistencia, ¿verdad? Voltios, como ya hemos visto, es la unidad de voltaje. Entonces nos está preguntando aquí que nos dice que el voltaje es 110 y nos está preguntando cuáles son la resistencia y la resistencia total, ¿verdad? Y la corriente y la corriente. La corriente a través de cada resistencia y el voltaje en cada resistencia. Entonces estamos en la figura 511 porque nos dice que es un circuito en serie, entonces tiene resistencia 8, sería esta sería la de 12 y esta sería la de 15. Y la teoría nos dice que la resistencia total en un circuito en serie va a ser la suma de todas las resistencias, miren, como tenemos acá. Y la corriente total va a ser igual, miren, en todas las resistencias. El voltaje total va a ser la suma en el voltaje, del voltaje en cada una de las resistencias. Voltaje en esta resistencia, voltaje en esta otra y voltaje en esta otra. ¿De acuerdo? Muy bien, y de esa manera nosotros encontramos que la resistencia total va a ser la suma 20, 35, ¿eh? 35 ohmios. La corriente total va a ser igual a dividir el voltaje entre la resistencia total. El voltaje que nos dan en el enunciado es 110 voltios y la resistencia total ya la hemos encontrado que es 35, 110 entre 35, 3.14 amperios. Es decir, que estos 3.1514 amperios van circulando por acá, pasan por esta resistencia, gastan potencia aquí, pasa por esta resistencia, hace su potencia aquí, pasa por esta otra resistencia y pasa de vuelta a la fuente. Nosotros podemos observar que estas resistencias emulan lo que es cualquier dispositivo eléctrico o electrodoméstico, ¿verdad? Que gasta energía. Puede ser un equipo de rayos X, pueden ser todos los componentes de un equipo de rayos X, puede ser la hornilla de una estufa, puede ser una tostadora, un foco, lo que sea, ¿verdad? Entonces ahora vamos a encontrar el voltaje en cada una de las resistencias. Como ya hemos visto, la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Por lo tanto, como ya tenemos la corriente en cada uno de las resistencias la corriente es la misma por todo este circuito en serie, entonces tenemos que, para encontrar el voltaje aquí, multiplicamos la resistencia 1 por la corriente total. La resistencia 1 es de 8 por la corriente total de 3.14, nos va a dar 25.12. El voltaje en la resistencia 2, que es acá, va a ser la resistencia 2 por la corriente 12 por 3.14, 37.68 y consecuentemente el voltaje 3, 3.14, la corriente total por la resistencia en esa resistencia 3, que es 15 ohmios, y nos da 47.10. Ahora nos hace otro ejemplo. Dice, suponga que el circuito anterior está en paralelo en lugar de un circuito en serie. ¿Cuáles serían los valores de corriente para la resistencia total y la corriente a través de cada resistencia y el voltaje por cada resistencia? Entonces aquí va a variar porque obviamente ahora el circuito está en paralelo y como ya hemos visto, para encontrar los parámetros del circuito en paralelo es diferente a los del circuito en serie. En primer lugar vamos a encontrar la resistencia total según esta fórmula, mire, porque es un circuito ahora en paralelo. 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre la R1 más 1 sobre la R2 más 1 sobre la R3. Entonces hacemos esta operación, consecuentemente la resistencia total
nos va a dar 3.4 ohmios. Y una vez teniendo esos 3.4 ohmios, que es la resistencia equivalente total, ¿verdad? Podemos encontrar nosotros lo que es la corriente, porque ya sabemos que el voltaje sigue siendo el mismo, que es 110, el voltaje que nos anuncian aquí, 110 voltios. Entonces dividimos esos 110 voltios entre la resistencia total que acabamos de encontrar, ¿verdad? Y la resistencia total nos dio, en efecto, 3.4 ohmios. Aquí en este caso, en este valor de aquí, que es 3.4, corríjalo, es un error de libro. 3.4 ohmios, ¿verdad? Sería el valor que tienen que poner aquí, miren, es el que acabamos de encontrar. Por lo tanto, la corriente total nos va a dar, dividir 110 entre 3.4. Aquí tienen que corregirlo. De igual forma, entonces, vamos a encontrar la corriente 1. La corriente 1 va a ser la que circula por la resistencia 1. La corriente 2 va a ser la que circula por la resistencia 2. Y la corriente 3 consecuentemente va a ser la que circula por la resistencia 3. Por lo tanto, significa que esta corriente que acabamos de encontrar, la corriente total, se va a dividir, pasar por acá, otro poquito va a pasar por acá, se va a pasar por acá y otro poquito va a pasar por acá. Eso es lo que vamos a encontrar nosotros ahorita. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Sabiendo que en un circuito en paralelo ya hemos dicho que el voltaje que está aquí, que nos dan por enunciado, es 110. Entonces ese voltaje va a ser el mismo acá, va a ser el mismo acá y va a ser el mismo acá. Entonces tendríamos, para encontrar la corriente, diré el voltaje entre la resistencia correspondiente. Para el caso de la resistencia 1, nosotros sabemos que la resistencia 1 es de 8 ohmios. Entonces tenemos que sería 110 entre 8, 13.6. 110 entre 12, 9.2 en la corriente en la R2. Y 110 entre 15 en la corriente en la R3, miren. Significa esto que si ustedes tienen una resistencia menor, miren, esta es la menor de las tres resistencias, van a tener una corriente mayor. Miren, este es un poquito mayor que la de 8 y este es un poquito mayor que la de 12. Por lo tanto, cuando mayor es la resistencia, menor es la corriente que va a circular por esa resistencia. Y encontramos entonces que la suma de los voltajes totales nos va a dar, obviamente, 110. ¿Qué significa eso? Que el voltaje que acabamos de encontrar en esta resistencia, en esta resistencia, en esta resistencia, es igual, de acuerdo a la definición de circuito en paralelo, ¿verdad? Como lo hemos dicho, voltaje 1 igual voltaje 2, voltaje 3 igual voltaje total, 110. Y obviamente ese es un circuito en paralelo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, es de hacer notar que esto es un modelo matemático que nosotros podemos y lo podemos demostrar en nuestra cotidianidad, en nuestra casa. Esas resistencias serían como la estufa, el microondas, ¿verdad? La ducha, el televisor. Todos esos aparatos consumen corriente, por lo tanto, se pueden emular o representar como resistencia, ¿verdad? Entonces, van a consumir consecuentemente una potencia, que así es como se les cobra la energía eléctrica a los hogares en todos los lados del mundo, de acuerdo a cuánta potencia consumen. Entonces, esa corriente que nosotros recibimos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica viene en una forma de onda sinusoidal, y es un tipo de corriente que se le conoce corriente alterna, así corriente alterna, porque en esencia está variando constantemente, y entonces tiene una forma de onda de esta forma, que es lo que nosotros habíamos visto anteriormente, que es la onda sinusoidal. Por eso se le llama corriente alterna, porque alterna de un valor mayor a un valor menor, un valor mayor a un valor menor, así consecuentemente. Hay otro tipo de corriente, que es el que dan, por ejemplo, las baterías de los teléfonos, las baterías de los carros, las baterías Rayovac, por ejemplo, que venden. Esa corriente es continua y se representa por una línea recta, así, una línea así, porque no varía, por eso se le llama corriente continua. La corriente alterna, como hemos visto, varía. La corriente continua también se le conoce como corriente directa o voltaje directo, corriente continua, voltaje continuo, corriente alterna o voltaje alterno. Y la frecuencia con la que hace esa variación de 60 Hz en nuestro país, ¿verdad? En los países de Europa y otros del mundo, es de 50 Hz. Potencia eléctrica, ya hemos visto que la potencia está en watts o vatios, ¿verdad? Y los electrodomésticos comunes como la tostadora, la batidora, la mezcladora y los radios requieren de 500 o a 1500 watts aproximadamente de potencia eléctrica. Eso es lo que consumen.
Las bombillas necesitan aproximadamente 30 a 150 watts, aunque ahora han salido unos, perdón, ahorradores que consumen mucha menos potencia. Un watt o un vatio es igual a un amperio de corriente que fluye a través de un potencial eléctrico de un voltio. Entonces, eso significa que el watt va a ser igual a voltaje por corriente. Si usted quiere calcular la potencia en un dispositivo, en una resistencia, entonces va a ser igual al voltaje que tiene esa resistencia multiplicado por la corriente que está pasando por la resistencia. ¿De acuerdo? Ya hemos visto que la corriente está en amperios, el voltaje está en voltios. Los amperios, recuerde que son paquetes de coulombs porque pasan por cada segundo. Y aquí estamos viendo un ejemplo de la corriente directa o corriente continua. Miren, aquí están los electrones fluyen y no están variando, no varían a través del tiempo, son una línea continua. Y aquí tenemos la fórmula de potencia, voltaje por corriente, potencia igual a voltaje por corriente, donde P es la potencia en vatios y es la corriente en amperios y V es el voltaje en voltios. Aquí tenemos otra forma de escribir la potencia. Nosotros ya sabemos que potencia es V por I o I por V, pero también sabemos nosotros que la intensidad base, la intensidad la podemos dejar constante y el voltaje lo podemos escribir de acuerdo a la ley de Ohm, que va a ser I por R. Miren, entonces en lugar de poner V, ponemos I por R, entonces nos va a quedar I al cuadrado por R, la potencia. Y R ya sabemos que es la resistencia en ohmios. Aquí nos está haciendo un ejercicio, dice si el coste de potencia eléctrica está en 10 centavos de euro, dice el kilowatt hora, ¿cuánto cuesta encender una bombilla de 100 watts a un promedio de 5 horas por día durante un mes? Entonces el tiempo total nos están diciendo que es un mes, entonces son 30 días y cada día son 5 horas las que está encendido. Multiplicamos 5 horas por 30 días, nos da 50 horas al mes que va a estar encendido ese foco, ¿verdad? Entonces estas 150 horas al mes lo vamos a multiplicar por la potencia que necesita esa bombilla, que son 10 watts, ¿verdad? 10 watts, ¿verdad? Mire, aquí dice, ¿cuánto cuesta encender una bombilla de 100 watts? La bombilla necesito una potencia para funcionar de 100 watts y esos 100 watts se van a multiplicar por todas las horas que necesita estar encendido en el mes, que son 150, nos va a dar 15.000 watts hora al mes que va a estar necesitando esa bombilla. Por lo tanto, esto lo pasamos, estos 15.000 lo pasamos a kilo, ¿verdad? 15.000, ya sabemos que 1000 significa K, 15.000 kilowatt hora mes. Entonces, si el coste dice que por kilowatt es 10 centavos, entonces multiplicamos, miren, aquí nos dice el coste de la potencia eléctrica está en 10 céntimos el kilowatt hora. Y nosotros tenemos que son 15.000 o 15K. Entonces multiplicamos los 15K watt hora por mes por los 10 céntimos y nos va a dar en efecto 1.5 euros por mes. Otra pregunta. Un sistema de imágenes de rayos X que requiere una corriente de 80 amperios se alimenta con 220 voltios. ¿Cuánta potencia consume? Nos están dando corriente y nos están dando voltaje. Ya sabemos que la potencia es voltaje por corriente, entonces va a ser 220 por 80 y nos va a dar la potencia en watts. Miren, 220 por 80 nos da 17.600 watts, que es 17,6 kilowatts. Otra pregunta, la resistencia total de un sistema de imágenes de rayos X portátil es de 10 ohmios. Cuando se conecta a un receptáculo o se conecta a un voltaje de 110 voltios, ¿cuánta corriente lo atraviesa y cuánta potencia consume? Ya sabemos que la corriente va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia. 110 que nos están dando de voltaje entre 10 ohmios va a dar 11 amperios. Y la potencia va a ser voltaje por corriente. La corriente que acabamos de encontrar por el voltaje que nos dan va a ser 11 por 110, 1210 watts. Lo podemos pasar a kilowatt y va a ser 1.2 kilowatts. O lo pudimos haber calculado con la otra fórmula, que sería elevar al cuadrado la corriente y multiplicarlo por la resistencia. Y nos va a dar el mismo valor, 1.2 kilowatt, ¿verdad? 1210 watts. Magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? Bueno, hace aproximadamente 1000 años, los pastores y los granjeros que vivían en un pueblo que se denominaba Magnesia, ¿verdad? Lo que ahora es Turquía Occidental, descubrieron la magnetita, un óxido de hierro, ¿verdad? Que esta piedra era de forma alargada y cuando se suspende de un cordón, gira alrededor de un lado para otro, ¿verdad? Cuando llega a un estado de reposo, apunta hacia la aguja, y entonces a eso se le llamó imán o piedra principal, ¿verdad? Entonces, por supuesto, si se camina hacia el polo norte, desde cualquier lugar de la Tierra se encontrará agua. Así la palabra magnetismo viene del nombre de ese pueblo antiguo,
donde las vacas también eran muy curiosas. Cuando se ordeñaban producían leche de magnesia, ¿verdad? El magnetismo es una propiedad fundamental de algunas materias, ¿verdad? Eh, y básicamente los materiales ferromagnéticos ustedes pueden atraerlos a través de este tipo de material. ¿Qué más? El magnesio es quizá más difícil de entender, perdón, el magnetismo es quizá más difícil de entender que otras propiedades características de la materia, como masa, energía, carga eléctrica, pero vamos a hacer el esfuerzo de poder explicarles aquí en qué consiste el magnetismo. Cualquier partícula cargada en movimiento crea un campo magnético. Ustedes asuman que este cursor del mouse es una partícula, un electrón. Entonces, si ese electrón lo estoy moviendo, significa que está creando un campo magnético. Siempre que una partícula cargada, ya sea un protón, un electrón, que tiene un protón carga positiva, el electrón carga negativa, si ustedes lo mueven, él va a crear un campo magnético. Es una ley de la naturaleza, va a crear un campo magnético, ¿verdad? Entonces, ese campo magnético lo vamos a ilustrar en esta figura. Asumamos que este ilustra un electrón que se viene moviendo desde acá. Si ese electrón viene en línea recta. Entonces, como ya hemos visto, se va a crear un campo magnético, miren, alrededor de él. Y esas líneas circulares que ustedes ven aquí se le conoce como líneas de campo magnético. O sea que esas líneas de campo magnético son perpendiculares al movimiento de él. Miren, va la partícula moviéndose en esta dirección y el campo magnético se crea un plano perpendicular a él, movimiento de esa partícula. Eso es una ley fundamental, siempre va a ser así, ¿verdad? Si ustedes pusieran el dedo gordo en dirección de donde esté ese electrón, así como enfocando el dedo gordo, entonces, y cierran su puño, significa que los dedos con los cuales están cerrando el puño les va a dar una forma circular, que significa que se están generando esas líneas de campo magnético en esa dirección. ¿Qué más tenemos por acá? Las líneas de campo magnético siempre son curvas cerradas, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a poner acá. Sí, las líneas de campo magnético no empiezan ni acaban como lo hacen las líneas de un campo eléctrico, ¿verdad? Dicho campo puede ser bipolar o puede ser dipolar o puede ser bipolar o puede ser dipolar. Siempre tiene un polo norte y un polo sur, el campo magnético. El pequeño imán creado por la órbita del electrón se llama dipolo magnético. Aquí estamos viendo otra ilustración. Asumamos que hay una partícula, un electrón que se está moviendo en círculo. Aquí ve, se está moviendo a través de esta trayectoria. Y miren cómo se crean las líneas de campo magnético alrededor de él, ¿verdad? Alrededor del electrón. Aquí estamos viendo también las líneas de campo magnético de una partícula cargada que rota. Entonces, si como está rotando y como hemos visto, la ley fundamental dice que siempre que esté en movimiento una partícula cargada va a generar un campo magnético, entonces esas son las líneas de campo magnético que están creándose. Básicamente sería un imancito con polo positivo arriba y un polo negativo abajo, ¿verdad? Muy bien. La permeabilidad magnética es la habilidad de un material para atraer las líneas de intensidad de campo magnético. Dicho de otra forma, esta permeabilidad magnética depende de cada material, ¿verdad? Esta permeabilidad magnética depende de cada material y como bien lo menciona ahí, es la capacidad o la habilidad de un material para crear campo magnético. El vacío, por ejemplo, tiene una permeabilidad magnética. Cada material que existe en la naturaleza tiene una permeabilidad magnética, sí, por eso significa permeable, es permeable al magnetismo. Entonces, ¿qué habilidad tiene ese material para atraer las líneas de intensidad de campo magnético? Miren, aquí podemos ver una barra de imán, aquí podemos ver la barra de imán sometido a un material no magnético. Si ustedes se fijan, las líneas de campo magnético no las afecta, no afectan a este material porque este material no es magnético, pero si es un material ferromagnético, el que ponemos a la par del imán, miren, afecta las líneas de campo magnético. Aquí podemos ver un experimento que ustedes pueden hacer en su casa, un electroimán. Pues este es un experimento básico que se hace a nivel escolar. Ponen una batería, enrollan un cablecito, ¿verdad? Enrollan un cablecito, lo conectan a la batería. Esta batería tiene un voltaje y al conectarlo a través de acá va a haber una corriente porque este está emulando una pequeña resistencia en espiras, en enrollamientos.
Entonces, ustedes le ponen un material aquí en medio, un material que puede ayudar a crear el campo magnético también, a intensificar el campo magnético, y entonces se va a crear un electroimán. Toda la materia puede clasificarse según la manera en que interactúa con un campo magnético externo. Muchos materiales no se alteran cuando se atraviesan a un campo magnético. Esos materiales son no magnéticos e incluyen sustancias como la madera, el vidrio, y los materiales diamagnéticos son rechazados débilmente por cada polo magnético. No pueden ser magnetizados artificialmente ni los atrae un imán. Ejemplos de materiales diamagnéticos son el agua y el plástico. Los materiales ferromagnéticos, por ejemplo, son el hierro, el cobalto, el níquel, y son fuertemente atraídos por un imán y normalmente pueden ser magnetizados permanentemente. A los destornilladores en los técnicos de electrónica magnetizan sus puntas de los destornilladores para atraer los tornillos y que no se les caiga, ¿verdad? Cuando los están sacando de un dispositivo electrónico. Eso es muy útil, es una forma de magnetización. ¿Qué más podemos ver acá? Los materiales paramagnéticos se sitúan entre los ferromagnéticos y los no magnéticos. Son ligeramente atraídos por un imán y muy poco influidos por su campo magnético. Aquí en esta figura podemos ver los hallazgos en el diseño de imanes permanentes y han conducido a un aumento en la intensidad del campo magnético desde los comienzos del siglo XX. ¿Verdad? Aquí podemos ver la ferrita, alnico y tierras raras que tenemos por acá, y su nivel de intensidad del campo magnético en su momento. Miren, la intensidad del campo magnético era poco en estos materiales, en las tierras raras, mira, era poquito. Ya cuando vemos en lo que es en ferrita, perdón, y alnico, era bajo la intensidad de campo magnético. También era bajo en las épocas de 1970 para las tierras raras, pero miren, conforme ha ido avanzando el tiempo, la intensidad de campo magnético se ha incrementado a través del uso de las nuevas tecnologías, obviamente. Y aquí tenemos el cuadro de los estados magnéticos de la materia. No magnético, diamagnético, paramagnético y ferromagnético, de acuerdo a lo que acabamos de platicar. ¿Qué es la característica del no magnético? No se ve afectado por un campo magnético. Diamagnético, repele débilmente los polos del campo magnético. Paramagnético, débilmente atraído hacia los polos del campo magnético. Y el ferromagnético puede ser fuertemente magnetizado. Y aquí vemos ejemplos de cada uno de ellos. Ahora vamos a ver las leyes del magnetismo. Bueno, antes de ver las leyes del magnetismo, el grado en que un material puede ser magnetizado se llama susceptibilidad magnética, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, con las leyes del magnetismo, vamos a ver la inducción magnética. Y aquí podemos ver algo muy importante en esta figura. Nos está diciendo que si ustedes vienen y tienen un imán y lo quiebran, ya de por sí el imán, antes de quebrarlo, tenía dos polos. Siempre va a tener un polo norte y un polo sur. Cuando ustedes lo quiebran, esos dos nuevos pedazos van a ser siempre imanes y siempre, interesantemente, van a tener un polo norte y un polo sur. Y si lo siguen partiendo, esas partecitas que van partiendo nuevamente, por muy pequeñas que sean, siempre van a tener un polo norte y van a tener un polo sur. Estas son las líneas de campo magnético. Miren, las líneas de campo salen del polo norte y llegan al polo sur. ¿eh? Siempre salen del polo norte, ese es el estándar, ese es la convención, y llegan al polo sur. Miren, aquí vemos algunas figuras que nos dan ejemplos de cómo un material ferromagnético, como el hierro, atrae las líneas magnéticas de inducción, mientras que el material no magnético, como el cobre, no las atrae. No se ven afectadas, mientras que si fuera hierro, sí. Aquí vemos otro ejemplo, demostración de la existencia de las líneas de campo magnético, ¿verdad? Con virutas magnéticas, así se demuestra que sí, en efecto, existen las líneas de campo magnético. Los objetos ferromagnéticos se pueden convertir en imanes por inducción. Cuando un material ferromagnético es alejado del campo magnético, normalmente no retiene su fuerte propiedad, ¿verdad? Magnética. Y aquí estamos viendo otro ejemplo de lo que es la brújula, ¿verdad? La brújula reacciona con la Tierra como si fuera una barra de imán buscando el polo norte. Por eso es que las brújulas siempre apuntan al norte, ¿verdad? La unidad en el sistema internacional de lo que es el campo magnético es el Tesla.
muy famoso ahora con la invención de los carros con el mismo nombre, Tesla. Fue un físico e inventor allá por el siglo XX, a principios del siglo XX, ¿verdad? Y en su honor, pues lleva esa unidad del campo magnético. También otra unidad de campo magnético es el Gauss. Esas son las dos unidades que se utilizan, el Gauss y el Tesla, ¿verdad? ¿Por qué hablamos del magnetismo? El magnetismo es muy importante en el funcionamiento de los dispositivos biomédicos, como por ejemplo la resonancia magnética. La resonancia magnética que nosotros tenemos en el centro de imágenes, aquí donde ustedes reciben clases, es de 3 Tesla. 3 Tesla, y un Tesla significa 10.000 Gauss, significa que esa resonancia magnética es de 30.000 Gauss. ¿Qué más tenemos por acá? Ahora sí vamos con, bueno, dentro de lo que es el tema electromagnetismo. Hasta el siglo XIX la electricidad y el magnetismo se veían como dos mundos independientes. Aunque ya varios científicos sospechaban que estaban interrelacionados, la investigación se veía entorpecida por la ausencia de una forma adecuada de poder producir y controlar la electricidad. Entonces, a finales del siglo XVII, por ejemplo, el anatomista Luigi Galvani hizo un descubrimiento accidental. Observó que la pata de una rana diseccionada se contraía al tocarla con metales diferentes. ¿Cómo lo hacía al aplicarle una descarga eléctrica? Eso era lo que él hacía. Esto hizo que Alessandro Volta, un físico italiano de la misma época, miren, Alessandro Volta, en honor a él es que se le pone el nombre de voltaje a las unidades de potencial eléctrico. Entonces este individuo se planteó la pregunta de si podía producir una corriente eléctrica poniendo dos metales en contacto. Entonces utilizó zinc y cobre y consiguió producir una débil corriente eléctrica. Este individuo, Volta. El desarrollo durante el siglo, por ejemplo, XIX, de métodos para producir el flujo continuo de cargas, es decir, una corriente eléctrica, estimuló la investigación sobre la electricidad y el magnetismo. Eh, Aquí vemos diferentes tipos de experimentos de la pila voltaica. Aquí vemos el experimento de Ørsted, ¿verdad? Si no pasa corriente por el cable, la brújula señala al norte. Si pasa la corriente, la brújula apunta hacia el este. Fueron diferentes tipos de experimentos sobre lo que era la electricidad y el magnetismo. Por ejemplo, el potencial eléctrico que ya hemos visto, que es el voltaje, se mide en unidades de julios por columbio, o lo que nosotros sabemos que es voltio. Toda carga en movimiento, como ya hemos visto, induce que un campo magnético. Y a través de esa teoría es que funcionan los celulares, las telecomunicaciones, las radiocomunicaciones, la resonancia magnética aplica estos principios también. Aquí estamos viendo lo que les estaba mencionando. Si ustedes tienen un cable acá, un cable, y ustedes apuntan con su dedo gordo de su mano derecha la dirección hacia donde va la corriente, esa flecha negra que se mira ahí, y su resto de dedos les va a dar un círculo que son estas líneas que se están generando, líneas de campo magnético. Aquí estamos viendo también las líneas de campo magnético que se generan a través de este ordenamiento de un material cable a través del cual pasa una corriente. Miren, aquí está la ilustración de la regla de la mano. Ustedes ponen su dedo gordo en dirección de donde va la corriente y estos dedos que están aquí les van a dar, miren, las líneas de campo magnético, la dirección de las líneas de campo magnético. Aquí tenemos, por ejemplo, un electroimán. Miren cómo se forman las líneas de campo magnético, generando este polo norte y aquí sería el polo sur. Y por eso se dice que este sería un imán, siempre está en forma de bipolo o dipolo, porque tiene polo norte y polo sur. Una bobina, perdón, de cable se denomina solenoide. Eso solo es un nombre, ¿verdad? Pero también se le denomina embobinado, solenoide, espirales enrolladas. Un electroimán es una bobina de cable portadora de corriente enrollada alrededor de un núcleo de hierro, el cual ese núcleo de hierro intensifica lo que es el campo magnético inducido. Es decir, ustedes pueden hacer un electroimán de dos formas. Ponen así, enrollan el cable, lo conectan a una fuente de voltaje o de corriente y va a generar el campo magnético. Pero si ustedes le ponen aquí en medio un material de hierro, ese material va a incrementar la intensidad de las líneas de campo magnético. ¿Qué más tenemos por acá? Miren, otro ejemplo, con PVC pueden hacer lo mismo, ¿verdad? Y va a intensificar las líneas de campo magnético también ese material. Uno de los fenómenos en los cuales se hizo un experimento a través del cual se comprobó
la interrelación entre lo que es los dos mundos, el magnetismo y la electricidad, es este. Se hizo un embobinado, ¿verdad? Se hizo un embobinado, se le conectó un anemómetro y se le hizo pasar un imán. Aquí se metía, se sacaba, se metía, se sacaba. ¿Qué es lo que están haciendo acá? Este campo magnético, al moverlo, meterlo, sacarlo, significa que es un campo magnético variable. Si ustedes solo tienen el imán así, sin moverlo, el campo magnético es un campo magnético estable, no es variable, está estable. Pero ustedes vienen, este imán lo mueven, lo meten, lo sacan, lo mueven, lo meten, lo sacan. Entonces significa que ese campo magnético está variando a través del tiempo. Y al hacer eso, está generando una corriente eléctrica que les puede ser medida a través de este dispositivo. Si ustedes solo pusieran este imán acá y lo tienen ahí sin movimiento, no generaría nada. Pero si lo comienzan a mover, sí genera corriente eléctrica. ¿Qué significa eso? Que un campo magnético variable en el tiempo induce una corriente eléctrica que también puede producir un voltaje. Dicho de otra forma, ustedes, miren, acá está el movimiento que hacen con el imán horizontal, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y van a poder medir esa corriente. Aquí nos dice el título, descripción esquemática de la amperímetro, perdón, del experimento de Faraday, donde se muestra cómo un campo magnético en movimiento induce una corriente eléctrica. Y aquí estamos viendo inducción electromagnética. Y aquí se desglosa lo que es la ley de Faraday, inducción electromagnética. Una corriente eléctrica se induce en un circuito si alguna parte de este está situada en un campo magnético variable. Y aquí tenemos la ley de Faraday, que es la que nos explica este fenómeno. La magnitud de la corriente inducida depende de 4 factores. ¿De qué corriente inducida? Ah, de la que se va a inducir si ustedes hacen eso. Va a depender de la fuerza del campo magnético, o sea, de la fuerza de este imán, qué tan poderoso es este imán, la velocidad del campo magnético al moverse cerca del conductor, qué tan rápido lo están moviendo, el ángulo entre el conductor y el campo magnético, si lo meten para arriba y lo meten para abajo, y también el número de vueltas de este conductor que tengan aquí, ¿verdad? ¿Qué son los parámetros? Estos son los parámetros que podemos controlar para tener una magnitud de corriente mayor o menor. ¿Cómo se le conoce a esto? Ley de Faraday. ¿Qué más tenemos por acá? Al variar la intensidad del campo magnético se induce una corriente eléctrica, lo que hemos visto, ya dicho en otras palabras. Y así es que funcionan los dispositivos que se conocen como dispositivos electromecánicos. Aquí estamos viendo también de qué otra forma nos sirve la electricidad del magnetismo, lo que se conoce como electromagnetismo. Aquí tenemos una torre celular, por ejemplo, de radio, y las ondas eléctricas pasan por la antena, se vuelven ondas electromagnéticas, ¿verdad? ¿Cierto? Y llegan esas ondas electromagnéticas variables en el tiempo, llegan a una antena y como ya hemos visto, inducen una corriente en la antena y ese se transforma en sonido a través de los parlantes del radio. Así también funciona el celular, así funciona toda la radiocomunicación. Así funciona también los generadores eléctricos. Miren, ustedes ponen esto y estos a este norte-sur les están aplicando corriente. Miren, la corriente va variando, o sea que en un determinado momento este va a ser sur, este va a ser norte, sur, así se van a estar intercalando. Y esta espira de corriente le ponen una corriente que va a ser la que va formando el electroimán. Entonces eso va a generar que, como esto está variando, en cierto momento lo empuje, en otro momento lo está empujando, lo empuje el otro, lo empuje el otro, y así así hacen un generador, es el principio de un generador. De igual forma, así funcionan los motores, porque un motor y un generador, su funcionamiento es muy similar, ¿verdad? El motor, este sería un motor eléctrico de corriente continua. Aquí estamos viendo las partes principales de un motor de inducción, que sería el embobinado, ¿verdad? Aquí van a poder pasar la corriente a través del embobinado, y también está el estator, el rotor y el estator. Rotor y estator son las partes principales de un motor de inducción. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Le ponen corriente a estas espiras y esas espiras van a comenzar a mover al rotor. Esa es la principal parte de un motor de inducción. ¿Cómo funciona? A través de inducción electromagnética. Un motor de inducción electromagnética acciona el ánodo rotatorio de un tubo de rayos X, por eso lo estamos viendo. Y también lo acciona y también lo detiene a través de este mismo mecanismo.
Un transformador cambia la intensidad de voltaje y la corriente alterna. Aquí ya estamos viendo otro tipo de dispositivo que lo hemos visto solamente el símbolo anteriormente y nos dice que un transformador cambia la intensidad de voltaje y corriente alterna. Un ejemplo de un transformador, fíjense ustedes en su cuadra de su colonia, de donde ustedes viven, que van a ver un tanque que se instala en la parte superior de los postes y ese tanque, ¿qué es lo que hace? Bueno, al tanque le llegan unas líneas de voltaje. Esas líneas de voltaje son de alto voltaje y le salen unas líneas también de voltaje, que esas líneas de voltaje son de bajo voltaje. Dicho de otra forma, ese transformador le llega alto voltaje con baja corriente y le sale bajo voltaje con alta corriente. Dicho de otra forma, al transformador ese que ustedes pueden ver en su cuadra, está montado en un poste, le llega alto voltaje con una corriente baja, a alto voltaje con una corriente baja, y le sale una corriente alta con un voltaje bajo. Es decir, que le puede llegar un voltaje de 63.000 voltios con corriente de miliamperios y le va a salir una corriente de 110 o 220 con una corriente de 1 amperio, 3 amperios, 4 amperios. Y aquí estamos viendo un electroimán con un núcleo de hierro cerrado, produce un campo magnético cerrado confinado principalmente en el núcleo. Si ustedes hacen esto y le ponen un voltaje, van a crear esto que está mencionando aquí, un electroimán con un núcleo de hierro cerrado, va a producir un campo magnético cerrado confinado principalmente en el núcleo. ¿De acuerdo? Y ese es el principio del transformador. Aquí está, la ley del transformador. Ustedes tienen que, esto nos está diciendo que, vamos a hacer un dibujito aquí. Ustedes tienen aquí un enrollamiento, ¿verdad? Positivo, negativo. Y aquí tienen otro enrollamiento, ¿verdad? Positivo, negativo. Aquí van a tener un voltaje del primario, significa que la P significa primario. Aquí van a tener un voltaje del secundario. Aquí van a tener una corriente de ¿qué? De primario. Y aquí van a tener consecuentemente también una corriente de secundario. Este es el símbolo de un transformador y esta es la ley del transformador. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Efectivamente, lo que tenemos es la ley del transformador, que nos dice que el voltaje en el secundario, si nosotros despejamos para BS, va a ser igual a NS sobre NP, multiplicado por el voltaje del primario. ¿Qué es NS? Es el número de vueltas que ustedes tengan o arrollamientos en el secundario. ¿Qué es NP? El número de vueltas que ustedes tengan en el primario. ¿Se recuerdan las espiras o arrollamientos? ¿Y de qué depende la ley del transformador? De la inducción, ley de inducción de Faraday, que recuerdan ahí arriba, dependía del voltaje y del número de arrollamientos. Entonces, de ahí es que nosotros como seres humanos inventamos este dispositivo que se conoce como transformador. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos que aumente aquí que llegue un voltaje aquí y que aumente aquí, jugamos con el número de espiras que hay aquí. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a esta fórmula, que tenemos que si el número de vueltas del secundario es mayor que las del primario, entonces esta división les va a dar mayor que 1. Al darle mayor que 1, significa que el voltaje del secundario va a ser mayor que el voltaje del primario. Si hacen lo contrario, que el número de espiras del secundario sea menor que el número de vueltas de espiras del primario, significa que la división de estos dos le va a dar menor que 1. Significa que el voltaje del secundario va a ser menor que el voltaje del primario, consecuentemente. Entonces, en el caso de que incrementen el voltaje, va a ser un transformador que incremente el voltaje. En el caso que disminuye el voltaje, va a ser un transformador que disminuye el voltaje. Ejemplos de transformadores, bueno, ya les dimos el de la casa, el de la que llega a voltaje alto, voltaje alto, corriente baja, y sale voltaje bajo, corriente alta a su casa. Pero también ustedes cuando utilizan el cargador de su celular, ustedes al celular no lo conectan directamente con un enchufe, ¿va? No. Eso que ustedes conectan es un cuadrito, un cubito, que en esencia es un transformador el que lleva adentro. Ese transformador hace dos funciones. En primer lugar, va a bajar la intensidad de voltaje, pero también lo va a transformar. En ese caso son dos cosas las que está haciendo.
ese lo está bajando, lo está transformando, pero también está transformando de un voltaje alto a un voltaje bajo, pero también lo está convirtiendo a corriente directa o voltaje directo, ¿verdad? Sería otro ejemplo. Vamos a continuar. Y aquí tenemos la ley de transformador aplicada a un ejemplo. La parte secundaria de un transformador tiene 300.000 vueltas. La parte primaria tiene 600. ¿Cuál es su índice de giro? El índice de giro va a ser siempre la relación que existe entre el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario. Dicho en otras palabras, dividir el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario se le conoce como índice de giro. Entonces el índice de giro sería 300.000 entre 600, les va a dar 500. Entonces sería una relación de 500 a 1. Significa eso que por cada vuelta que usted tiene en el secundario, usted tiene una vuelta en el primario. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la ley del transformador de corriente, porque como hemos dicho, no solamente se transforma el voltaje, sino que también se transforma la corriente. IS sobre IP igual a NP sobre NS. ¿Qué significa eso? Como habíamos visto aquí anteriormente, este diagrama, por ejemplo, voltaje del primario, voltaje del secundario, corriente del primario, corriente del secundario. Si usted aquí tiene una corriente alta, aquí va a tener una corriente baja. Si usted aquí tiene un voltaje bajo, aquí va a tener un voltaje alto. De eso va a depender, ¿de qué va a depender? Del número de espiras que ustedes tengan acá. Y aquí está explicada por la ley del transformador para corrientes. Y este ejemplo nos dice, el índice de giro del filamento de un transformador es de 0.125. ¿Cuál es la corriente del filamento si la corriente a través de la bobina del primario es de 0.8 amperios? Entonces, automáticamente aquí nos están diciendo que la corriente del secundario es la que tenemos que encontrar. Miren, tenemos IS, escribimos la ley del transformador para corrientes, tenemos IS igual IP sobre NS sobre NP. La corriente que nos están dando, que es .125, punto 125 es el índice de giro, y la corriente que nos están dando es la corriente del primario, que es 0.8 amperios, lo que vamos a encontrar en la corriente del secundario. Entonces, nos dice el índice de giro del filamento de un transformador es de 0.25. Y si ustedes se fijan, la fórmula no nos dice NS sobre NP, porque NS sobre NP es el índice de giro. Aquí nos está dando el inverso. Por lo tanto, ponemos el inverso, 1 sobre índice de giro. Lo multiplicamos por 0.8 y nos da 6.4 amperios. Aquí estamos viendo tipos de transformador de núcleo cerrado, porque está cerrado, transformador de núcleo autotransformador, y lo que es un transformador acorazado. Aquí nos da otro ejemplo, la parte primaria de un transformador tiene 125 vueltas y la parte secundaria tiene 90.000 vueltas. ¿Cuál sería cuál sería el voltaje inducido en el bobinario secundario? Si el voltaje del primario es de 110 y corriente alterna. Entonces aplicamos la ley de transformador, ¿verdad? BS sobre BP es igual a NP sobre NS. Despejamos para BS, que es lo que nos están pidiendo, voltaje del primario 110, miren. 90.000 vueltas en el NS, el número de vueltas del secundario, NP 125, consecuentemente nos va a dar 7.200 voltios, lo que es equivalente a 79.200 voltios es igual a 79.2 kilowatts, utilizando ya prefijos del sistema griego. El autotransformador tiene una bobina y varía el voltaje y la corriente. Este es el tipo de transformador, uno de los tipos de transformador que se utilizan en el interior de los equipos de radio. Bueno, no en el interior, sino que está en una caja aparte. Este es el autotransformador. Ya vamos a ver las propiedades más adelante, por eso lo estamos viendo ahorita desde el punto de vista básico, para que después cuando ya miremos el equipo de rayos X, ustedes comprendan todo correctamente. Por eso hemos visto por eso hemos visto la teoría eléctrica, la teoría magnética, hemos conjugado la teoría eléctrica o magnética, hemos visto el autotransformador, y todos los temas que hemos visto nos van a servir para ir construyendo nuestra comprensión en los capítulos que vienen más adelante. Bueno, esto es todo. Si tienen alguna duda o consulta, ya saben, a través del chat o de los mensajes, estamos a la orden. Un gusto.